tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estés viendo esto. Bienvenido a nuestro canal Negocios Internacionales Perú. Si estás pensando en importar o exportar, si estás estudiando la carrera de negocios internacionales o la carrera de administración de negocios o afines, te va a interesar el contenido de nuestro canal y te va a ser útil. Aquí hablamos en fácil y de acuerdo a la legislación peruana, temas de negocios internacionales, comercio internacional y comercio exterior. Antes de comenzar, quiero aprovechar para hacer un pequeño aviso. En TAI Consulting, la consultora que nos auspicia, nos quedan 5 cupos para lo que es taller de tesis. Te ayudamos a corregir o estructurar tu tesis, te ayudamos con tus PPTs para la sustentación, te preparamos sobre cómo debes sustentar y, sobre todo, cómo debes responder las principales preguntas que hacen los jurados al momento de la sustentación. Todo esto orientado a que sustentes de manera correcta y termines con este proceso lo antes posible. Solo nos quedan 5 cupos. Llama al número que aparece en pantalla si es que te interesa nuestra asesoría para terminar tu tesis exitosamente, como debe ser. Y ahora sí comenzamos. Y comenzamos haciendo un repaso de lo que vimos en el primer video sobre los Incoterms 2020. Recordemos, en primer lugar, responsabilidad del transportista. El transportista siempre es responsable de la mercadería y solo en 3 casos el transportista no es responsable de lo que le ocurra a la mercadería. Caso fortuito, cuando interviene la mano del hombre; fuerza mayor, cuando interviene la naturaleza; y defecto propio de la mercadería, cuando es muy perecible o está mal embalada. En ese caso sí, el culpable, el responsable de lo que le pase a la mercadería sería el vendedor. Segunda cosa para recordar, el seguro internacional de carga. Existen 2 tipos de póliza: póliza individual para un solo embarque y póliza flotante para varios embarques en un lapso de tiempo. Y existen 3 tipos de pérdida: pérdida total efectiva, cuando desaparece todo; pérdida total constructiva, cuando en realidad no se ha perdido completamente, pero es más conveniente y más barato declarar perdida la mercadería; y avería gruesa, cuando solo se pierde parte de la mercadería. ¿Correcto? Tercer punto para recordar, los Incoterms nos hablan de la transferencia del riesgo, principalmente. Además de los costos que va a asumir, las cosas que va a pagar cada uno, vendedor o exportador, y comprador o importador. Pero nos habla de la transferencia del riesgo. ¿Qué es esto? Es cuando se transfiere la responsabilidad máxima de lo que le ocurra a la mercadería. ¿En qué lugar de su viaje de un país al otro la mercadería deja de ser responsabilidad del vendedor y pasa a ser responsabilidad del comprador? Y por último, recordemos que es mucho más sencillo entender los Incoterms y poder aplicarlos si es que los vemos del lado siempre del vendedor, del exportador. O sea, lo que el vendedor no haga, lo tiene que hacer el importador o comprador. ¿Correcto? Recordando eso, pasamos a ver los Incoterms uno por uno. ¿Ok? Este programa va a ser un poco más extenso de lo normal, pero debemos ver todos los Incoterms para poder entenderlos paso a paso. ¿Correcto? Vamos a ver. Los principales cambios con respecto a los Incoterms anteriores del 2010 son que se sustituye el Incoterm DAT, ya no va el Incoterm DAT, Delivery at Terminal, y aparece el DPU, Delivered at Place, Unloaded. Vamos a ver que este grupo D de los Incoterms siempre es el que va cambiando, siempre es como que el más complicado, y la Cámara de Comercio Internacional, en cada publicación de los Incoterms, en cada versión de los Incoterms, cambia principalmente los Incoterms del grupo D, de acuerdo a las nuevas necesidades o problemas que van surgiendo entre importadores y exportadores. ¿Correcto? También se establecen nuevas condiciones para el CIF y el CIP.
en cuanto al seguro internacional de carga. Ya lo vamos a ver. Y para el transporte marítimo bajo el FCA, el comprador podrá pedir a la naviera que emita un BL con la anotación de onboard, BL a bordo. ¿Para qué? Para que el comprador pueda cobrar al momento de que el vendedor, perdón, o exportador pueda cobrar al momento que le transfieran su pago. Ya vamos a ver los medios de pago más adelante. Y empezamos con el primer Incoterm. Recordemos que los Incoterms van gradualmente avanzando de un lado hacia el otro. ¿Ok? El primer Incoterm, ex-work, en fábrica. El vendedor entrega la mercancía en la puerta de su almacén. El vendedor o exportador entrega la mercancía en la puerta de su almacén. Su única obligación es el embalaje adecuado, pero no la tiene que llevar a ningún lado, la entrega en su puerta. Todo lo demás entonces lo va a realizar el comprador o importador. Como verán, este dibujo rojo es la mercadería en la puerta del vendedor. El primer Incoterm y el que menos responsabilidades tiene para el vendedor. Lo entrega en la puerta en su puerta y su única obligación es el embalaje adecuado. Segundo Incoterm, y pasamos a los Incoterms del grupo F. La F significa free, o sea, donde quedo libre de riesgo, donde transfiero la responsabilidad máxima y quedo libre de lo que le pueda pasar a la mercadería. En este caso, como verán en el gráfico, la mercadería ya no la dejo en mi, ya no la entrego en mi, yo vendedor, en mi almacén, sino que ya la tengo que llevar. ¿A dónde? El vendedor entrega la mercadería en un punto acordado y asume los costes y riesgos del despacho de exportación. ¿Ok? Como verán, van aumentando gradualmente las obligaciones del vendedor. ¿Ok? Si es FCA almacén, se entrega en el almacén autorizado. De ahí para adelante, todo lo va a asumir el comprador o importador. Este Incoterm tiene una novedad con respecto al FCA del año 2010. Cuando se trata de transporte marítimo, el comprador puede indicar al transportista que emita al vendedor un BL, que se llama BL a bordo. ¿Para qué? Para garantizar que se entregó la mercadería donde se había pactado. ¿Correcto? Ese es el segundo Incoterm FCA. Tercer Incoterm FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Obviamente este Incoterm es para transporte marítimo. ¿Dónde entrega la mercadería el vendedor? Vemos cómo seguimos avanzando y ahora la va a entregar en el muelle, al lado del buque. En algunos casos los buques se cargan y descargan mediante barcazas, mediante shipper, barcos pequeños que llevan y traen la mercadería. ¿Por qué? Porque el buque es muy grande y no puede ingresar al puerto. Si es el caso, entonces el vendedor tendrá que pagar ese shipper, ese transbordador, porque tiene que dejar la mercadería al costado del buque, lista para la primera operación de transporte marítimo, que es la carga, ¿recuerdan? De muelle a cubierta. Entonces el vendedor entrega la mercadería al costado del buque en el puerto de origen. Hace todos los trámites necesarios para llegar hasta ahí. Todo lo demás lo hace el comprador. Ojo, la carga la hace el comprador también. La carga la estiva, el transporte la desestiva y la descarga. ¿Correcto? Ese es el Incoterm FAS. FOB, uno de los Incoterms más usados. Free on board, libre a bordo. Como vemos, seguimos avanzando. El vendedor ya no entrega como en el export en su almacén, ya no lo entrega al transportista como en el FCA, ya no la deja en el muelle como en el FAS, sino que ahora sí el vendedor va a tener que pagar la carga del muelle a la cubierta. ¿Y dónde deja la mercadería? En la cubierta del buque en el puerto de origen. ¿Correcto? Tendrá que hacer todo lo necesario para que la mercadería quede en la cubierta del buque en el puerto de origen. ¿Ok? Dice la Cámara de Comercio Internacional que este Incoterm es solo para transporte marítimo y
que no debe emplearse para mercaderías dentro del container, por un tema técnico legal de que si la mercadería está dentro de un container, no va a tocar la cubierta del buque. Sin embargo, sí en la práctica se utiliza para mercaderías en containers, a pesar de que la teoría dice lo contrario. Finalmente, los Incoterms son normas facultativas, quiere decir que vendedor y comprador quedan en cómo se va a entregar la mercadería. Si la consolidan, o sea, si la mercadería entra en un container, pues van a usar el FOB con mercadería en container. Y pasamos al grupo C. Los Incoterms que comienzan con C, los Incoterms del grupo C, la C significa cost. Entonces ya nos hablan de dos cosas: la transferencia del riesgo, como el grupo F, y también lo que va a pagar el vendedor o exportador. ¿Correcto? En este caso, en el CFR, miren cómo hemos avanzado, el vendedor paga el flete, paga el transporte, ¿correcto? Y se hace cargo de todos los costos hasta que la mercadería llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y los gastos de descarga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el vendedor se hace responsable, el vendedor o exportador, hasta que la mercadería cruza la borda en el puerto de destino. Quiere decir que el vendedor ha pagado todo esto para que la mercadería llegue a cruzar la borda en el puerto de destino. ¿En qué momento cruza la borda? En la descarga. ¿Correcto? El comprador se va a ocupar entonces de los trámites de importación y del transporte hasta su almacén, fábrica, hasta su local. ¿Correcto? Siguiente Incoterm, CIF. Miren, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Este Incoterm es idéntico al CFR, todo lo que les acabo de explicar, con la única diferencia de que el vendedor, además de pagar todo esto, va a pagar un seguro para la mercadería, un seguro internacional de carga, ¿correcto? La novedad en este Incoterm respecto al 2010 es que la cobertura del seguro puede ser la cobertura más barata, es decir, la cláusula C de las Institute Cargo Clauses. Ahorita lo vamos a ver. Solo se utiliza para transporte marítimo y es muy utilizado porque determina en parte el valor en aduana. Ya vamos a verlo también más adelante. Estas son las cláusulas del Institute of Cargo Clauses. La cláusula A es la más cara y la más amplia, cubre prácticamente cualquier cosa que le pase a la mercadería, ¿correcto? Pero obviamente es la más costosa. La cláusula B es la intermedia, cubre varias cosas. El precio es menos caro que la cláusula A, no, es la intermedia. Y la más económica es la cláusula C, pero también es la más limitada en cuanto a los riesgos que cubre. Esta es la variación. En el CIF de los Incoterms 2020, el vendedor o exportador debe contratar un seguro para la carga, pero puede utilizar la cláusula C, la más barata. ¿Correcto? A eso se refiere. Entonces, ese es el CIF. Y el CIF sí es el valor, el que determina el valor para que aduanas calcule los impuestos al momento de importar. La base imponible se le llama. ¿Cuándo estas cláusulas no hacen válida la cobertura? Cuando el seguro no te va a pagar. Cuando el daño se presenta como consecuencia de una mala conducta intencional por parte del asegurado. Por ejemplo, si tú embalaste mal la mercadería y por eso se dañó en el camino, el seguro no lo va a cubrir. Cuando la pérdida se presenta debido a la insuficiencia o inadecuado embalaje, cuando la pérdida o daño se presenta como consecuencia de un retraso en la entrega, todo esto está en el contrato de compraventa. Acuérdense los puntos de acuerdo.
producto, cantidad, precio, plazo y el Incoterm. Y tampoco cuando la pérdida o el daño ocurren debido al incumplimiento o a la insolvencia financiera de quienes operan la embarcación, ¿cierto? Vale decir, recordemos los tipos de transporte. Si contratas un servicio charter o pirata o tram, el seguro posiblemente no cubra si ocurre algo con la mercadería. Tampoco se cubre cuando son resultado de una fisión nuclear, actividad atómica o acciones similares, ¿no? Esto es poco probable, pero que explote una bomba nuclear, el seguro no te va a cubrir la carga, ¿correcto? Y pasamos ahora, seguimos en el grupo C. Acuérdense que la C significa coast, carriage paid to, transporte pagado hasta, y este Incoterm es para transporte terrestre. Como verán, hemos cambiado el barco por un camión. En este Incoterm, el vendedor cumple cuando le entrega la mercadería al transportista y le paga en su puerta. Le entrego la mercadería al transportista y le pago el flete, ¿correcto? Se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal, ¿ok? Pero su responsabilidad, es decir, ojo, miren la diferencia. El vendedor o exportador va a pagar hasta acá. Pero se hace responsable solo en su puerta. A pesar de que lo paga, se hace responsable solo en su puerta. ¿Ok? Ahí es donde transfiere el riesgo. Ese es el CPT. El equivalente al CFR, pero en transporte terrestre, digamos, ¿no? Y el SIP es igualito, idéntico al CPT, lo que acabo de explicar, solo que Carriage and Insurance Paid To. Vale decir que es el CPT, pero el vendedor o exportador además va a contratar un seguro para la mercadería. ¿Correcto? Ahora, el seguro, en este caso, del SIP, debe tener las cláusulas A, no las C, sino las A. Recordemos, la cláusula A era la más cara, la que más cobertura tenía, ya que hablamos de transporte terrestre. ¿Ok? Y pasamos al grupo D. En el grupo D, la D significa delivered, entregado, ¿cierto? Entregado en lugar descargado. Este es el nuevo Incoterm con respecto a los Incoterm 2010. El vendedor va a asumir todos los costes y los riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete y descarga en destino y entrega en el punto acordado. ¿Ok? El comprador va a asumir los trámites de importación, el despacho de importación. Es la nueva creación y sustituye al DAT, como ya lo mencionamos, ¿ok? Y emplea las opciones. El DAT indicaba que la entrega debía realizarse en el terminal. El DPU, por el contrario, puede indicar otro lugar acordado entre vendedor y comprador en el contrato de compra-venta. ¿Correcto? TAP, Delivered at Place. Y aquí, como les digo, siempre surgen ciertas complicaciones, porque aunque en el dibujo parezca simple, el transporte, lo que se llama el inland, desde el puerto hasta el almacén del comprador, pueden ocurrir varias cosas, ¿no es cierto? En el DAP, el vendedor asume lo mismo que en el DPU, pero además el despacho de importación se ocupa el comprador, ¿correcto? Y también se ocupa de la descarga. En el DPU lo entregamos descargado, en el DAP, perdón, se encarga el comprador o importador de la descarga. Es válido para todos los medios de transporte, el DAP, y el seguro no es obligatorio. En realidad, de todos los Incoterms, el seguro es obligatorio para el vendedor o exportador, siempre viéndolo del lado del vendedor. El seguro es obligatorio solo en dos Incoterms, los dos con I. La I significa insurance, seguro. SIF
y SIP. En el resto de Incoterms, el vendedor no está obligado a comprar un seguro, a pagar un seguro para la mercadería. ¿Correcto? Y tenemos el último Incoterm, el DDP. En el DDP, como verán, el vendedor hace todo, paga todo y se encarga de todo hasta llegar a la puerta del comprador. Es el verdadero delivery. Si alguna vez has hecho una compra pequeña, digamos en Alibaba, AliExpress, eBay, te lo dejan en la puerta de tu casa. Ese es el DDP. Se encargan de todos los gastos, los despachos, los impuestos, de todo. Y lo dejan en la puerta de tu casa. ¿Cierto? Este es el último Incoterm. Y como verán, miren todo lo que hemos avanzado. El vendedor se encarga de absolutamente todo hasta dejar la mercadería en el almacén del comprador. ¿Correcto? Entonces, si damos una vuelta rápida, miren cómo va avanzando este pequeño container en cada gráfico, va avanzando un poquito, y es que los Incoterms son algo gradual, ¿no es cierto? Igual por tierra. Va avanzando, hasta llegar a la puerta del comprador o importador. Entonces, en resumen, los Incoterms son eso, términos de 3 letras que va a entender cualquier persona de cualquier país. Elimina barreras de idioma, de cultura, de terminología, y simplemente si tú mencionas CIF, FOB, CFR, DDP, DAP, DDU, la otra parte en el otro país va a entender qué estás ofreciendo. Y si tú eres el vendedor o exportador, siempre ten en cuenta cuánta experiencia tienes, cuánto conoces del despacho. No puedes empezar de frente con DDP o DAP o DPU, porque te va a implicar obligaciones que tal vez todavía no conoces cómo funcionan por completo. Entonces, puedes ir escogiendo Incoterms de menor responsabilidad hasta que vayas adquiriendo experiencia. ¿Correcto? Entonces, esos son los Incoterms 2020, esos son los cambios con respecto a los Incoterms, la versión anterior del 2010. Y bueno, espero que esta información te haya resultado útil. Te recomiendo, por aquí te vamos a dejar el link de la primera parte de los Incoterms. Esta es la segunda parte. Y en la tercera y última parte, vamos a hacer casos donde puedas aplicar tú mismo, tú misma, lo que estamos aprendiendo acerca de los Incoterms, para que veas cómo se usan. No es solo saber la definición, sino saber cómo se usan los Incoterms. ¿Ok? Entonces, nada, no olvides darle un like, que nos ayuda mucho, suscribirse y compartirlo con tus amigos. Por mi parte, hasta el próximo programa. Los espero para la tercera y última parte del tema Incoterms 2020. ¿Ok? Cuídate mucho, que te vaya bien. Si tienes alguna duda, algún aporte, inclúyelo por favor en la caja de comentarios para responderlo oportunamente. Y no se olviden, solo nos quedan 5 cupos para el taller de tesis. Si es que tienes dudas sobre tu proyecto de innovación empresarial. Muchas gracias por tu tiempo, cuídate, nos vemos el próximo programa. Chao.